Las Ferraris están fortísimas en el TL1 y las Mercedes tiene cara de quien está escondiendo la potencia para la clasificación. Bienvenidos a El Paddock, el canal donde la Fórmula 1 se vive con toda la intensidad. Y antes de que te vayas, quédate hasta el final del video porque te vamos a dar los horarios completos del Gran Premio de Australia en horario de México para que no te pierdas absolutamente nada de este arranque de temporada. Y si aún no estás suscrito al canal, hazlo ahora. Es completamente gratuito y es la mejor forma de apoyarnos para seguir trayéndote todo el contenido de la Fórmula 1 cada día. Ya que estás aquí, comenta aquí abajo quién crees tú que va a llevarse la pole position en el Gran Premio de Australia. Queremos leer tu opinión. Ahora sí, arranquemos con todo lo que pasó en Melbourne. Completamente nuevo, con reglamentos nuevos, motores nuevos, equipos nuevos y una parrilla que todavía está descubriendo de qué son capaces sus propios autos. El circuito de Albert Park en Melbourne fue el escenario de las dos primeras sesiones de entrenamientos libres de este 2026 y desde el primer minuto quedó claro que esta temporada no va a ser aburrida, para nada. Hubo sorpresas, hubo desastres, hubo pilotos volando y equipos sufriendo. En resumen, fue exactamente el tipo de inicio que todos queríamos ver después de meses esperando. Exactamente dónde están parados en esta nueva era técnica, y el gran protagonista de esa primera hora de pista fue sin duda alguna la escudería Ferrari. Se conformó con ser el más rápido, sino que abrió casi medio segundo de ventaja sobre su propio compañero de equipo, Lewis Hamilton, quien terminó en segunda posición. Ese medio segundo en un solo entrenamiento libre es un número enorme. Es el tipo de margen que te hace pensar que o Ferrari llegó a Melbourne con algo muy especial en ese coche, o que hay equipos que están escondiendo mucho todavía. Estuvo rápida, claramente rápida, visiblemente rápida, pero ¿fue esa su velocidad real? ¿O fue solo un modo de calificación puesto en práctica temprano para evaluar el potencial máximo del coche? Los ingenieros de la escudería no dieron muchas explicaciones al respecto, y eso en sí mismo ya dice mucho. Cuando un equipo es rápido y no habla de ello, normalmente es porque tiene razones para sonreír en privado. Mundo que Max Verstappen sigue siendo Max Verstappen. El campeón del mundo marcó el tercer mejor tiempo de la sesión, confirmando que a pesar de los cambios técnicos enormes que trajo el reglamento 2026, el holandés sigue siendo un piloto capaz de exprimir el máximo de cualquier coche que tenga bajo sus manos. A su lado, su nuevo compañero de equipo, Zak Hager, completó la cuarta posición, mostrando que Red Bull tiene dos fichas sólidas en su alineación este año. Los cuatro primeros clasificados de esa sesión dibujaron una imagen clara. Ferrari y Red Bull llegaron listos. O al menos eso es lo que quisieron mostrar. Aston Martin habían dado señales de alerta durante toda la semana previa al Gran Premio. Señales que algunos interpretaron como exceso de precaución, pero que resultaron ser avisos absolutamente reales y absolutamente fundados. Honda que alimenta el Aston Martin, y que en esas condiciones era simplemente imposible salir a pista con seguridad para buscar un tiempo. Es una situación que cualquier aficionado a la Fórmula 1 sabe que es gravísima. Si en el primer entrenamiento del año ya no puedes poner un tiempo, el fin de semana comienza con una desventaja enorme. Para ir rápido, dio apenas 3 vueltas lentas, exploratorias, casi como si estuviera caminando sobre cáscaras de huevo, antes de que el equipo decidiera llamarlo de regreso al garaje. El mismo problema con el motor. Los dos Aston Martin, los dos pilotos, los dos coches, todos afectados por la misma falla. El equipo tuvo que comenzar a desmontar ambos autos para entender qué había salido mal, algo que en el ambiente del paddock todos saben muy bien qué es, aunque no se diga en voz alta. Cualquier aficionado de la Fórmula 1. ¿Clasificación y la carrera o realmente no tiene el ritmo de sus rivales en este inicio? Entonces cuando Mercedes es lenta en el TL1, nunca sabes con certeza si es porque realmente está lejos o porque simplemente está esperando el momento adecuado para soltar al animal. De potencia es una noticia que el paddock tomó con atención. No hay que olvidar que McLaren usa el motor Mercedes, así que si hay algún problema generalizado con esa unidad de potencia, podría afectar a más de un equipo en la parrilla. Problemas a la salida de los boxes. Es el tipo de actuación que hace que todo el mundo empiece a preguntar ¿quién es ese chico y qué tan lejos puede llegar? Un rookie entrando al circuito más complicado del inicio de temporada y marcando el quinto tiempo no es algo que pase todos los días. Virtual que interrumpió el ritmo de varios equipos en un momento delicado de la sesión. Y Sergio Pérez, en su regreso a la Fórmula 1 con Cadillac, también tuvo sus propias dificultades. El tapatío llegó a girar con su coche y perdió un espejo retrovisor en el proceso. Una imagen que resume bien la sesión para el equipo estadounidense. Mucho por aprender, mucho por ajustar, pero también mucho entusiasmo detrás de ese proyecto. Clasificación oficial quedó así. Leclerc primero, Hamilton segundo, Verstappen tercero,
Hager cuarto, Lindblad quinto, Piastri sexto, Russell séptimo, Antonelli octavo, Bortoleto en una muy buena novena posición y Nico Hülkenberg décimo. Una lista de resultados que ya en ese momento sugería que la batalla por la pole iba a ser una guerra de milésimas entre al menos 4 equipos diferentes. Clipping, que es básicamente el momento en que los coches llegan al límite de la energía disponible en las rectas y pierden potencia justo antes de llegar al freno. Con el nuevo reglamento 2026, donde los motores son mitad gasolina y mitad electricidad, gestionar esa energía es uno de los desafíos más complejos que enfrentan tanto pilotos como ingenieros. Y en Melbourne, con sus largas rectas de Albert Park, ese fenómeno fue visible en múltiples coches. Los pilotos tuvieron que adaptarse, remediar la situación con el volante, ajustar su línea y su estilo de manejo para compensar esas pérdidas de potencia momentáneas. Es uno de los grandes temas técnicos de este inicio de temporada y algo que veremos durante muchas semanas más, mientras los equipos afinan sus mapas de energía, a la misma hora en que se disputará la clasificación y la carrera. Eso significa que las condiciones de temperatura del asfalto, de la atmósfera, de la luz solar y de la degradación del neumático son exactamente las que los equipos encontrarán cuando las cosas realmente importen. Por eso esta sesión es tratada como un ensayo general de la función más importante. Trabajando a destajo, ingenieros mirando pantallas con expresión preocupada. La pregunta de todos en el paddock era simple: ¿van a poder salir? Y la respuesta, al menos al inicio de la sesión, parecía ser no. Coches en la salida de boxes y tocó el auto de Arvid Lindblad, que no estaba dispuesto a ceder espacio. El resultado fue daño en el alerón delantero del Mercedes, lo que obligó al equipo a hacer un cambio antes de que Russell pudiera completar su primera vuelta rápida. Tiempo perdido, información perdida y la frustración de comenzar una sesión importante con un incidente evitable. Salió a la pista viajando extremadamente despacio por la recta principal. No quedó claro de inmediato si tenía algún problema técnico o si simplemente estaba cargando la batería del coche con recuperación de energía, que es algo que los pilotos hacen en estas condiciones de nuevos motores híbridos. El problema es que Lewis Hamilton venía justo detrás abriendo una vuelta rápida a velocidad máxima y tuvo que hacer una maniobra casi milagrosa para esquivar el Alpine de Colapinto en la recta principal. Fue una situación que pudo haber terminado de manera muy diferente y que seguramente va a generar conversación en los stewards del evento. Primeros minutos del TL2, más importante del fin de semana, fue una imagen que claramente no estaba en el plan del equipo campeón de los últimos años. Los duros en los primeros minutos de un TL2 generalmente se usan para hacer tandas largas y recoger datos de degradación, no para marcar tiempos, así que el hecho de que Hamilton estuviera al frente ya con eso puesto generó más de una ceja levantada en el paddock. Esperaba. Fernando Alonso salió a la pista. Sí, en serio. Alonso, con el coche que no había podido completar una sola vuelta rápida en el TL1, apareció en la pantalla de transmisión rodando por Melbourne. En el mundo de la Fórmula 1, eso ya es casi un milagro técnico. Los mecánicos habían trabajado contrarreloj durante las horas entre sesiones para intentar resolver al menos parcialmente los problemas de la unidad de potencia. Vueltas lentas, reconociendo el trazado, y volvió al garaje sin marcar ningún tiempo representativo. El motor claramente no estaba en condiciones de producir una vuelta rápida segura, y el equipo no iba a arriesgarlo. Al menos salió, al menos rodó. Al menos pudieron recoger algunos datos básicos del comportamiento del chasis en este circuito. No es mucho, pero es algo. Que recordar algo importante. Durante los tests de pretemporada en Bahrein, la escudería americana sufrió casi todos los días con problemas electrónicos. Los sistemas no funcionaban correctamente, los sensores daban lecturas incorrectas o directamente dejaban de funcionar. Es un problema que aparentemente no fue completamente resuelto antes de llegar a Melbourne, y eso es una señal de alerta enorme para un equipo que está comenzando su primer año en la Fórmula 1. Sesión con la tabla dando vuelta constantemente mientras los equipos hacían ajustes y enviaban a sus pilotos a buscar mejores tiempos, Kim Antonelli tomó el liderato. El joven italiano de Mercedes estaba demostrando una vez más por qué el equipo de la Estrella de Plata apostó por él para este proyecto. Russell era segundo, Hamilton tercero y Bortoleto estaba en el puesto 12, mientras Verstappen continuaba sin marcar un tiempo competitivo y estaba clasificado 15. Bull hizo algo que llamó la atención de todos en el paddock. Colocaron una especie de pantalla en la parte trasera del coche de Verstappen para ocultar lo que los mecánicos estaban revisando. En la Fórmula 1, este tipo de movimientos siempre generan especulación. ¿Qué estaban escondiendo? ¿Era un problema grave de la unidad de potencia?
¿Estaban haciendo modificaciones de último momento? El equipo no dio explicaciones y Verstappen permaneció en el garaje durante prácticamente la primera mitad completa de la sesión, que confirma que Aston Martin no solo tiene un problema técnico de fin de semana, sino un problema de rendimiento de fondo que va a costar mucho trabajo resolver. Condiciones de clasificación real, y el panorama que emergió fue fascinante. Otro extremo de la tabla, Cadillac, Alpine y Aston Martin, quedaron muy rezagadas, confirmando lo que la lógica de sus situaciones técnicas sugería. Estas tres escuderías van a tener un fin de semana muy difícil. En este fin de semana, salir, intentar, volver al garaje, desmontar, intentar otra vez, una y otra vez, sin poder completar lo que cualquier otro equipo considera una tarea básica, hacer una vuelta rápida limpia. Daños mayores. Es el tipo de error que Max no suele cometer, lo que sugiere que el coche no estaba completamente en condiciones y que Verstappen estaba empujando en un límite que el auto no podía sostener de manera estable. Varios pilotos en un momento crucial. El Cadillac de Pérez simplemente se apagó en medio del circuito, dejando al tapatío sin poder completar su vuelta y arruinando los intentos finales de varios competidores que venían atrás. Es el tipo de situación que en la Fórmula 1 puede generar mucha tensión en el paddock y que para Cadillac representa una señal de que hay trabajo urgente por hacer en la fiabilidad de sus sistemas electrónicos. Libre 2. El orden final que quedó en la tabla fue el siguiente. Oscar Piastri de McLaren en la primera posición, demostrando que el equipo campeón del año anterior llegó con velocidad real a este inicio de temporada. Kim Antonelli de Mercedes en segundo lugar, confirmando que el proyecto del equipo alemán tiene argumentos sólidos para pelear en la parte alta. George Russell tercero para cerrar la participación de Mercedes entre los tres primeros. Lewis Hamilton cuarto con Ferrari. Leclerc quinto también para la escudería, mostrando que si bien el TL1 fue de ellos, en el TL2 las Mercedes se acercaron y puede que incluso estén por delante. Verstappen sexto para Red Bull, Norris séptimo para McLaren, Lindblad octavo, el debutante de Racing Bulls, siguiendo con una actuación impresionante para alguien que está viviendo su primer fin de semana en la Fórmula 1. Hager noveno de Red Bull y Ocon décimo para Alpine. Razonable para un rookie en su primer entrenamiento importante de la temporada. Y al final de la tabla, Valtteri Bottas fue 19, Fernando Alonso 20 en lo que fue básicamente un fin de semana de supervivencia más que de competición, Stroll 21 y Pérez sin tiempo registrado en la posición 22, Piastri al frente. Mercedes tiene dos coches que estuvieron constantemente entre los tres primeros en diferentes momentos de la sesión. Ferrari fue dominante en el TL1, pero retrocedió ligeramente en el TL2, aunque eso puede ser completamente estratégico. Y Red Bull, a pesar de los problemas de Verstappen, sigue siendo Red Bull, y cuando Max encuentra el ritmo, ese coche aparece siempre donde no lo esperas. Discuten en cada chat, en cada comentario de YouTube, en cada conversación sobre Fórmula 1. Es si lo que vimos en estos entrenamientos refleja de verdad el orden real de fuerzas. Y la respuesta honesta es que todavía no lo sabemos con certeza. Los equipos grandes siempre guardan algo, siempre tienen un modo especial, un ajuste de motor, una configuración aerodinámica que reservan para cuando realmente importa. Lo que sí sabemos es que Melbourne 2026 nos está prometiendo una clasificación que puede terminar de cualquier manera y una carrera que tiene todos los ingredientes para ser histórica. Recordar. Volver a Melbourne como piloto de Cadillac, en un equipo completamente nuevo que está construyendo su historia desde cero, tiene una dimensión emocional que ningún cronómetro puede medir. Los aficionados mexicanos que están siguiendo este fin de semana saben exactamente de qué hablamos. La Fórmula 1 han tenido desde el primer día. Un piloto que ya conoce este deporte desde adentro, que ya sabe lo que es ganar una carrera en la Fórmula 1, que ya sabe lo que es estar en la cima del mundo. Pérez es el activo más valioso que Cadillac tiene ahora mismo, y si el equipo puede resolver sus problemas electrónicos y dar al mexicano un coche confiable, la historia de este proyecto puede cambiar muy rápido. No son solo de adaptación ni de curva de aprendizaje. Son problemas con la unidad de potencia Honda que ya vienen de antes, que el propio equipo reconoció durante la semana y que se materializaron en el peor momento posible, el inicio de la temporada. Con Alonso y Stroll como pilotos, el equipo tiene el talento humano para estar mucho más arriba. Pero sin un coche que funcione, ese talento no puede expresarse. Mostraron destellos interesantes a lo largo de las sesiones, aunque el incidente con Hamilton en la recta principal es algo que el equipo necesita revisar con cuidado. Colapinto es un piloto con mucho potencial, pero también es alguien que todavía está aprendiendo los protocolos y las responsabilidades que vienen con correr en la Fórmula 1 a nivel completo. Este tipo de situaciones son parte del proceso de crecimiento y lo importante es que no se repitan.
de 2026 está dejando una serie de conversaciones muy interesantes sobre la mesa. El clipping que mencionamos antes es solo una de ellas. La gestión del sistema híbrido, la aerodinámica activa, el cambio en el balance entre carga aerodinámica mecánica y eléctrica. Todo esto está creando un lenguaje completamente nuevo en la Fórmula 1. Los pilotos están aprendiendo a hablar ese idioma, los ingenieros están aprendiendo a traducirlo en ajustes de coche, y nosotros como espectadores estamos aprendiendo a entenderlo en las transmisiones y en los análisis técnicos. Con historias de recuperación que contar, y hay una parrilla de 22 pilotos que representa el nivel más alto de talento que la Fórmula 1 ha visto en mucho tiempo. Y ahora, como prometimos al inicio, llegó el momento de darte los horarios completos del Gran Premio de Australia 2026, en horario del centro de México, para que tengas todo organizado y no te pierdas absolutamente nada de este histórico inicio de temporada. México. El entrenamiento libre 3 se llevará a cabo el viernes 6 de marzo a las 7 de la tarde con 30 minutos, hora del centro de México. La clasificación, esa sesión que todos estamos esperando para ver si McLaren, Mercedes, Ferrari o Red Bull se lleva la pole, será el viernes 6 de marzo a las 11 de la noche, hora del centro de México. Y la carrera, el Gran Premio de Australia 2026, la primera carrera de esta nueva era, se disputa el sábado 7 de marzo a las 10 de la noche, hora del centro de México. Trabajo y mucha pasión para todos ustedes. Y no te vayas sin comentar aquí abajo. ¿Quién crees tú que va a llevarse la pole position en el Gran Premio de Australia? ¿McLaren con Piastri? ¿Mercedes con Antonelli o Russell? ¿Ferrari con Leclerc? ¿O Verstappen apareciendo de la nada como siempre? Cuéntanos, nos vemos en el próximo video.